En este video, exploraremos a fondo un tema que ha sido objeto de debate durante décadas, el salario mínimo, discutiendo sus pros y contras. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad más baja de dinero que un empleador está legalmente obligado a pagar a sus trabajadores por su labor. Este salario mínimo se establece por ley y tiene el propósito de garantizar un nivel mínimo de ingresos para los trabajadores, de modo que puedan cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, vestimenta y otros gastos esenciales. Es importante destacar que el nivel del salario mínimo varía significativamente de un país a otro y, en algunos casos, también dentro de un mismo país, ya que algunos estados o regiones pueden tener salarios mínimos diferentes. Además, el salario mínimo puede ser revisado y ajustado periódicamente para reflejar cambios en el costo de vida y las condiciones económicas. Contexto económico y social del salario mínimo. El contexto económico y social es fundamental para comprender el impacto y la efectividad del salario mínimo. Aquí se describen algunos aspectos clave del contexto en el que se implementa esta política. 1. Nivel de desarrollo económico. En países desarrollados, un salario mínimo tiende a ser más alto en términos absolutos, ya que los costos de vida son mayores. En economías en desarrollo, el salario mínimo suele ser menor debido a costos de producción más bajos y una menor capacidad para afrontar salarios elevados. 2. Estructura del mercado laboral. La estructura del mercado laboral, como la prevalencia de trabajadores informales o temporales, afecta la eficacia del salario mínimo. En lugares con una alta tasa de empleo informal, las regulaciones pueden ser menos efectivas. 3. Tasas de desempleo. En un contexto de altas tasas de desempleo, aumentar el salario mínimo podría ser más arriesgado, ya que podría llevar a una mayor pérdida de empleos. 4. Costo de vida. El costo de vida varía considerablemente entre regiones y ciudades. Los salarios mínimos deben reflejar estos costos para asegurar que los trabajadores puedan mantener un nivel de vida aceptable. 5. Demografía y distribución de ingresos. La demografía de una población y su distribución de ingresos también juegan un papel. Un salario mínimo puede ser más necesario en áreas con alta pobreza y desigualdad. 6. Impacto en los sectores económicos. Diferentes sectores económicos pueden verse afectados de manera diferente. Sectores con márgenes de ganancia estrechos, como la restauración o el comercio minorista, pueden ser más susceptibles a reducir empleos en respuesta a un aumento del salario mínimo. 7. Capacidad de cumplimiento. La capacidad de hacer cumplir las leyes laborales, incluido el salario mínimo, es esencial. Si las leyes no se hacen cumplir, los empleadores pueden pagar salarios por debajo del mínimo sin consecuencias. 8. Políticas de protección social. Las políticas de protección social, como el acceso a servicios de salud, educación y vivienda asequible, también afectan la efectividad del salario mínimo en el alivio de la pobreza. 9. Diálogo social y participación de los actores relevantes. La participación de sindicatos, empleadores y otros actores relevantes en la formulación y revisión del salario mínimo es crucial. El diálogo social puede ayudar a encontrar un equilibrio y mitigar posibles conflictos. 10. Cambios en la economía y la tecnología. Los avances tecnológicos y cambios en la economía, como la creciente automatización, también pueden influir en cómo se experimentan los efectos del salario mínimo. El contexto económico y social es dinámico y puede variar ampliamente entre países y regiones. Por lo tanto, cualquier política de salario mínimo debe adaptarse a las circunstancias específicas de cada lugar. En última instancia, el objetivo es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir la pobreza laboral, pero esto debe hacerse de manera equilibrada, considerando los factores económicos y sociales particulares de cada entorno. Objetivos del salario mínimo. Antes de analizar si el salario mínimo funciona, es importante entender cuáles son sus objetivos principales. 1. Mejorar las condiciones de vida. Uno de los objetivos más destacados del salario mínimo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores de bajos ingresos. Al elevar el salario mínimo, se espera que estos trabajadores tengan más ingresos para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda y educación. 2. Reducir la pobreza laboral.
el salario mínimo se establece en parte para reducir la pobreza laboral, es decir, la situación en la que las personas que trabajan aún viven por debajo del umbral de la pobreza. Beneficios del salario mínimo. Ahora, veamos algunos de los beneficios que se atribuyen al salario mínimo. 1. Aumento del poder adquisitivo. Al aumentar los salarios de los trabajadores de bajos ingresos, se incrementa su poder adquisitivo. Esto, a su vez, puede impulsar la demanda de bienes y servicios, beneficiando a la economía en su conjunto. 2. Reducción de la desigualdad. Un salario mínimo adecuado puede contribuir a reducir la brecha salarial entre los trabajadores de bajos ingresos y aquellos con salarios más altos, lo que fomenta la equidad. 3. Mejora de la calidad de vida. El salario mínimo puede permitir que los trabajadores tengan una vida más digna, accedan a una atención médica de calidad y brinden una mejor educación a sus hijos. Desafíos y críticas al salario mínimo. Sin embargo, el salario mínimo también enfrenta críticas y desafíos significativos. Veamos algunos de los argumentos en su contra. 1. Desempleo. Uno de los principales argumentos en contra del salario mínimo es que puede llevar a la pérdida de empleos, especialmente en sectores con márgenes de ganancia ajustados. Cuando los empleadores enfrentan costos laborales más altos, pueden reducir la contratación o recortar puestos de trabajo. 2. Inflación. Aumentar el salario mínimo puede aumentar los costos de producción, y las empresas pueden trasladar estos costos a los precios de bienes y servicios. Esto, a su vez, puede contribuir a la inflación. 3. Desplazamiento laboral. En lugar de contratar menos personal, algunas empresas pueden optar por automatizar o reducir las horas de trabajo para evitar pagar salarios más altos. Esto puede afectar a los empleados en términos de horas de trabajo y estabilidad laboral. Salario mínimo en diferentes países. Luxemburgo, $2.929. Australia, $2.200. Países Bajos, $2.240. Nueva Zelanda, $2.086. Irlanda, $2.480. Reino Unido, $2.367. Alemania, $2.349. Estados Unidos, $1.256. Canadá, $2.220. Bélgica, $2.758. Haití, $100. Cuba, $100. Venezuela, $5,31. Nicaragua, $125. Uruguay, $490. Chile, $750. Costa Rica, $563. Argentina, $373. México, $302. Los defensores del salario mínimo argumentan que los beneficios superan los costos. Los opositores del salario mínimo argumentan que los costos superan los beneficios. Necesidad de equilibrio y revisión constante. Un aspecto crucial al hablar del salario mínimo es la necesidad de equilibrio y revisión constante. Establecer un salario mínimo óptimo requiere una cuidadosa consideración de varios factores. 1. Equilibrio entre ingresos y empleo. Uno de los principales desafíos es encontrar un equilibrio entre garantizar un salario digno para los trabajadores y no desincentivar la creación de empleo. Si el salario mínimo es demasiado alto, puede resultar en la pérdida de empleos, especialmente en sectores con márgenes de ganancia ajustados. 2. Impacto en la inflación. Aumentar el salario mínimo puede llevar a un aumento en los costos de producción para las empresas. Esto, a su vez, puede llevar a una inflación si las empresas trasladan esos costos a los precios de bienes y servicios. Por lo tanto, se debe considerar cuidadosamente el impacto en la inflación y en el poder adquisitivo de los consumidores. 3. Desplazamiento laboral y automatización. En lugar de aumentar los salarios, algunas empresas pueden optar por automatizar ciertas tareas o reducir las horas de trabajo de los empleados para minimizar los costos laborales. Esto puede afectar negativamente a los trabajadores que buscan mejorar sus condiciones. 4. Efecto en pequeñas empresas. Las pequeñas empresas pueden ser especialmente sensibles a los cambios en el salario mínimo, ya que a menudo tienen márgenes de ganancia más ajustados.
Es importante considerar cómo estas empresas pueden verse afectadas y si se necesitan medidas de apoyo. 5. Revisión constante y ajustes. Dada la complejidad de la economía y las cambiantes condiciones laborales, es esencial que el salario mínimo se revise y ajuste de manera regular. Esto permite adaptar la política a las necesidades y realidades económicas en curso. En resumen, el salario mínimo puede ser una herramienta efectiva para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir la pobreza laboral, pero su impacto y efectividad varían según el contexto y la forma en que se implementa y se ajusta a lo largo del tiempo. Es esencial abordar este tema de manera integral, considerando tanto los beneficios como los posibles efectos adversos. Gracias por unirte a nosotros en este video. Y recuerda, si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte nuestros futuros contenidos. Hasta luego.